Porque el libro comienza en el capítulo 1 con la pregunta, ¿verdad? Bueno, este libro se hace para contestar a la pregunta de por qué sufre el justo. Y usted lee el capítulo 1 hasta el capítulo 42 y descubre que no le explican. ¿Por qué sufre el justo? Si la Biblia no lo explica, ¿para qué viaje explicarlo nosotros? ¿Verdad? El justo sufre porque está vivo. El justo sufre porque camina por la tierra. Y la tierra tiene un trillado en el camino por el que pasamos todos. Si hay alguien sobre la tierra que no ha sufrido, le aseguro que va a sufrir. Porque el sufrimiento es parte del peregrinar de la vida. Ahora, ¿por qué es tan importante el libro de Job? Mire, el libro de Job tiene una teología que al presente todavía rebate aún conceptos teológicos bajo la cristiandad. De aquello que yo dije al principio, que la mentira no tiene fuerza en sí misma, sino cuando va acompañada de ¿qué? De un poquito de verdad. ¿Verdad? Ahí es cuando la mentira tiene fuerza. Y en ese sentido nos vamos a topar, aún al día de hoy, de gente que juzga, de gente que lanza interrogantes, de gente que cuestiona, que llegan a conclusiones como resultado del sufrimiento de los demás. Y aquellos que tal vez llevamos un poquito de años dentro de la iglesia, recordaremos aquellas experiencias tristes y dolorosas de especulación, de creyentes que no sacaban el pie del plato y le decían: algo tiene que andar mal ahí en esa casa, algún pecado tiene que haber encubierto, eso es que hay algo escondido ahí. Y de hecho habían otros más atrevidos que iban precisamente con la intención de que el pobre confesara su pecado para de esta manera augurarle alguna sanidad, ¿verdad? Pero eso se dio en antes y ahora es peor. Con los movimientos estos modernos de teología fantasiosa, de medias verdades dentro de una burbuja de mentira, estos movimientos de prosperidad que le hacen creer al hombre y a la mujer que si anda en un ñángara es porque no es de Dios, y que si está enfermo es porque no confiesa con autoridad, y si no es próspero y si no es próspero es porque tiene poca fe. Esos embelecos, o porque siembra poco, ¿verdad? Esos embelecos, óiganme, el mejor arma que existe para combatir es la teología que sacamos del libro de Job. Porque todo el que pasa por aquí sin exceptuar a Dios, todo el que pasa por aquí sin exceptuar a Dios, el verbo de Dios, sufre. ¿Cómo se describe en Isaías a Jesús? El varón de dolores y experimentado en que el que pasa esa atmósfera para acá sufre. El sufrimiento es asunto de todos. Entonces, desde luego, el desarrollo del libro de Job, aunque de primera intención lo vamos a ver un poquito por los cuatro costados,
nos va a ayudar muchísimo para luego llegar a nuestras propias conclusiones teológicas. Usted no tiene que moverse, si está en el este, no tiene que moverse al oeste, y si está en el sur, no tiene que moverse al norte, usted se puede quedar ahí. Lo único es que va a lograr afirmar lo que dice la Escritura, sea Dios veraz. ¿Verdad? Importante es lo que la Biblia nos enseña sobre el particular. ¿Qué sabemos del autor del libro de Job? Porque todo el mundo trabaja con Job, pero nadie trabaja con el autor, ¿verdad? Pues el autor del libro de Job es desconocido, totalmente desconocido. Ni siquiera podemos pensar que fue Moisés, ni siquiera podemos pensar que fueron los escritores de las crónicas, ni los levitas, nada. De la época tampoco sabemos nada. Aunque muchos teólogos dicen que el libro de Job es de época post-exílica, es decir, es después del exilio. Pero lo que es interesante es que el libro de Job está mencionado, o no el libro, el personaje de Job, está mencionado en Ezequiel capítulo 14. Y vamos a ir a la Biblia. A Ezequiel 14, verso 14 al 20. Si hay un micrófono y alguien lo puede leer. 14, porque no tenemos hoy, no tenemos técnico allá en la pantalla, pero Dima tiene el micrófono en la mano allí, listo para... o vente aquí y no nos lee. Ezequiel 14, del 14 al 20. Y vamos a ver lo que nos dice la Escritura ahí. Dice: si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos, por su justicia, librarán únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren y quedare desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían ellos, solos serían librados y la tierra quedaría desolada. O si yo trajere espada sobre la tierra y dijere: espada, pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. Gracias. Fíjese qué interesante que Ezequiel, que más o menos se estima que fue escrito en el siglo VI antes de Cristo, es decir, 600 años antes. Fíjese qué interesante que Ezequiel menciona a Job. Ahora, fíjese cómo lo menciona. Lo menciona como un varón santo. Y lo menciona como un varón justo. Esto es lo más cercano que tenemos de información sobre Job. 600 años antes de Cristo se hablaba de Job y se tenía como un personaje justo y santo. Ahora, ¿qué otra cosa podemos decir sobre Job? Que era de la tierra de Uz. Y usted puede buscar en el mapa de Israel dónde está Uz y no lo encuentra. Por una sencilla razón. Porque Uz no es territorio judío, no es territorio israelita. Uz es territorio palestino o de Jordania, de esa área. Por lo tanto, la otra información que podemos tener de Job es que no era ¿qué? No era judío. Como Abraham, que no era judío.